entonces a tratar este tema, como bien decía Fadme, resiliente. ¿Se nace o se hace? Dábamos también una bienvenida a quienes están con nosotros a través de las redes sociales, como lo son el YouTube, el Facebook, y agradecerles la oportunidad de poder compartir este tema. Vamos a ir desarrollando el tema y ahí vamos a ir respondiendo, ¿no es cierto?, esta interrogante que plantea el tema de hoy. Partimos siempre, como a mí me gusta, ¿no es cierto?, con la definición de la palabra resiliencia. Hace algún tiempo atrás, años atrás, no se escuchaba mucho acerca de la resiliencia. Es un término que se ha ido desarrollando, ¿no es cierto?, desde los últimos años nada más. Y en esta oportunidad traigo tres distintas definiciones que nos muestran realmente lo que significa esto, de acuerdo a lo que indica Oxford Language. Dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Y es interesante porque el resto de las definiciones plantea, de acuerdo a lo que indica la RAE en la segunda definición que tenemos allí, que dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversos. De la misma forma, la Asociación de Psicólogos Americana, ¿no es cierto?, indica que la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad y salir fortalecidos. Entonces, aquí con estas tres definiciones, ¿no es cierto?, nosotros podemos reconocer que es importante ser resilientes, que necesitamos tener esa capacidad para superar circunstancias que puedan ser traumáticas, circunstancias que puedan ser perturbadoras, ¿no es cierto?, o situaciones adversas, y además es esa capacidad de adaptarse a esta nueva situación, a esta situación de complejidad, y no solo eso, sino salir fortalecidos, porque algunos sí, quizá nosotros podemos considerar que logran superar, hay otros que logran adaptarse, pero en muchas ocasiones vemos que la gente termina abatida. Y la resiliencia indica, ¿no es cierto?, el salir fortalecidos de esa situación traumática, de esa situación difícil, adversa, que puede estar enfrentando a aquella persona. Entonces, aquí juntando, ¿no es cierto?, estas tres definiciones, podemos armar lo que es la resiliencia y que podamos desarrollar este tema, considerando, ¿no es cierto?, ¿cómo está la vida de cada uno de nosotros? Yo te pregunto, ¿tú te sientes con esta capacidad de superar las circunstancias? ¿Logras adaptarte cuando se presentan cambios en tu vida? A veces nos cuesta adaptarnos a los cambios positivos. ¿Cuánto más nos costará entonces adaptarnos a situaciones que son complejas? Y además estamos saliendo fortalecidos de esta situación, así que además nos sirve un poquito para poder hacer un autoanálisis, ¿verdad? Ahora es importante que nosotros podamos considerar que la resiliencia no es innata. Y aquí está la partida, ¿no es cierto?, de la respuesta al tema, al título del día de hoy, porque no nacemos, no es un tema genético. Quizá puede haber ambientalmente un efecto, ¿no es cierto?, sobre aquella persona, pero genéticamente nosotros no venimos, ¿no es cierto?, con el tema de la resiliencia incorporada, sino que por el contrario, ¿no es cierto?, se puede seguir un modelo, ¿sí? Es posible imitar el modelo de alguien, ¿no es cierto?, el modelo de mis padres o de una figura significativa. Se puede desarrollar, así que no te preocupes si tú te has dado cuenta que no tienes esa capacidad para superar, si no tienes esa capacidad para adaptarte, o si finalmente lo haces, pero te sientes abatido y no fortalecido, no te preocupes, porque es posible desarrollar la resiliencia. Además, puede conseguirse por uno mismo, no necesariamente tienes que seguir un modelo, sino que puedes tú desarrollarlo en función a lo que tú estudias, a lo que tú te preparas y sobre todo a lo que tú experimentas, porque aquí la experiencia es la que nos otorga, ¿no es cierto?, la mayor fuente de oportunidad para poder desarrollar lo que es la resiliencia. Me llamó muchísimo la atención esta frase cuando estaba buscando alguna que nos pudiera ayudar en el tema. Y miren lo que dice Robert Jordan. Dice, el roble luchó contra el viento y se rompió. El sauce se dobló cuando debió
y sobrevivió. Qué importante es esto de adaptarnos, ¿verdad?, a las situaciones que nosotros estamos pasando, que nosotros podamos aprender a superar estas situaciones. El viento era el mismo, sin embargo vemos cómo dos especies de árboles, ¿no es cierto?, pueden reaccionar de una manera distinta de acuerdo aquí a lo que menciona Robert Jordan. Ahora, hay algo también que me gustaría comentarles, que existe también el término de resiliencia de los materiales, ¿ya? Y es muy interesante aquí porque nosotros podemos abordar un gran tema respecto de los materiales en sí. Miren, ahí ustedes pueden ver cómo ese material está siendo, ¿no es cierto?, retorcido y se está ejerciendo una gran fuerza. Y justamente la resiliencia de los materiales indica que es la capacidad de un material de absorber energía elástica al ser deformado, ¿sí? O sea, no se rompe, sino que logra absorber esa energía cuando está siendo deformado y finalmente la cede al dejar de aplicar esta carga energética que puede estar recibiendo. Y eso justamente es lo que nosotros necesitamos, que aunque nos den vuelta, aunque nos muevan, aunque pase lo que pase con nosotros, después podamos volver a esa posición original, ¿no es cierto?, pero más fortalecidos. Y por eso es que lo coloco, porque realmente me pareció muy interesante y ustedes después pueden investigar un poquito más también respecto de esto, de la resiliencia de los materiales, porque justamente, ¿no es cierto?, de allí es donde nosotros nos tenemos que agarrar para poder lograr ir desarrollando la resiliencia. Ahora, ¿qué hace una persona resiliente? ¿Cómo yo puedo ver que una persona logra, ¿no es cierto?, desarrollar esta capacidad, o que logra adaptarse, que logra sobreponerse, que logra salir fortalecido? Miren, aquí tengo 4 aspectos, ¿no es cierto?, de una persona resiliente. Y dice así la primera: lucha contra situaciones adversas. En ocasiones nosotros nos dejamos hundir frente a situaciones que son adversas. En este momento nos encontramos en una pandemia que nos ha movido a todos y que quizás nos ha llevado a cambios en nuestra vida. Algunos han quedado sin trabajo, los niños y los jóvenes han tenido que enfrentarse, ¿no es cierto?, a un proceso de estudio, un proceso de aprendizaje totalmente distinto, a adaptarse a una pantalla, a que ahora ya nadie te va a estar diciendo que tienes que concentrarte y escribir y prestar atención, sino que depende solamente de uno. Y es una situación adversa también para muchas mamás que nos vemos complicadas entre las atenciones de la casa, de los hijos, de nuestro trabajo. Situaciones adversas, ¿no es cierto?, como lo que está provocando finalmente esta enfermedad, la angustia, la incertidumbre, muchas personas que han fallecido, esposos, ¿no es cierto?, que han dejado esposas con hijos allí a la deriva. Entonces, la persona resiliente lucha contra esas situaciones, no se deja vencer, sino que al igual que en una pelea, ¿no es cierto?, se está dando esa lucha. Además, el número 2 dice: no se dan por vencidas frente al fracaso. No significa que la persona resiliente no va a fracasar, significa que no se siente vencida, no se da por vencida cuando ha habido un fracaso en su vida, en su experiencia. Además, dan lo mejor de sí en las situaciones, sobre todo en las extremas, ¿no es cierto? Ese esfuerzo, ese ñeque, como se dice allá en Bolivia, ¿verdad? Esas ganas, esa energía, esa fuerza que nosotros podemos dar. En ocasiones, cuando una persona está enfrentando una situación difícil, nosotros la vemos abatida, la vemos angustiada, la vemos desanimada, ¿no es cierto? Esa persona resiliente, por el contrario, da lo mejor, saca las garras, actúa de una manera fortalecida frente a esa situación. Cuando hay unas personas que están en el ring ahí, cuando están luchando, no vemos, ¿no es cierto?, que se dan por vencidas. Nosotros vemos ahí que están ahí intentando, que están... Esa es la actitud de una persona resiliente, ¿sí? Imaginémonos ahí en esa situación difícil, tú enfrentando esa situación adversa, dando lo mejor de ti. Si te tiran al piso, de nuevo te levantas. Es importante que nosotros podamos reconocer la necesidad de adquirir herramientas y estrategias que nos permitan actuar así, porque no todas las personas actúan de esta manera y no por eso son malas personas, ¿no es cierto?, sino que necesitan aprender, necesitan desarrollar esta habilidad, esta capacidad. Y la número 4, ¿no es cierto?, en general
general la persona resiliente desarrollan habilidades para enfrentar el reto, ¿sí? Empiezan a despertar porque nosotros no siempre podemos lograr el éxito con las mismas habilidades o con las mismas acciones o con las mismas experiencias. Necesitamos generar cambios. Y esa es una característica de la persona resiliente, desarrollar habilidades para enfrentar estos retos. Ahora, la pregunta está, ¿cómo puedo ser resiliente? ¿No es cierto? Ya sé cuáles son las características, pero ¿cómo lo logro? Y aquí en este sentido es súper importante que nosotros podamos considerar que necesitamos hacer algo. El cambio no viene porque tú me escuchas. El cambio no viene porque tú escribes lo que está ahí en pantalla y lo que yo te estoy diciendo. El cambio viene porque primero tú decides. Tú tienes que decidir ser una persona resiliente. Tú tienes que decidir ponerte en acción frente a algunas recomendaciones que yo te voy a dar. Ahora, quizá hay algunas que tú ya las estás realizando. Y tú dices, pero ¿y entonces por qué no soy resiliente? Puede ser quizá que te faltan, ¿no es cierto?, adquirir otras habilidades, o puede ser que estás generando una resistencia frente a aún las habilidades que tú ya has desarrollado. Así que solo tú puedes determinar qué es lo que necesitas mejorar. Lógicamente los cambios no son de la noche a la mañana y lógicamente las situaciones que nosotros estamos llevando tienen una carga emocional y física sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, no te sientas mal. Necesitamos reconocer y avanzar. Necesitamos a partir de ahora lograr estrategias que nos ayuden a ser personas resilientes. De hecho, necesitamos reconocer que si hemos llegado hasta aquí, si tú estás sentado detrás del dispositivo y me estás escuchando, es porque has logrado una resiliencia frente a la situación que tú estés pasando. Es más, si tú fuiste capaz de aprender, de conectarte, de aceptar esa invitación que recibiste, ya nos está diciendo que estás dando un primer paso que es súper importante frente a la necesidad de ser resilientes, porque lo que estamos viviendo cada día más es más complejo. Veamos entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo yo puedo ser resiliente? Necesito ser consciente de las posibilidades que yo tengo y de las limitaciones que yo tengo. En ocasiones me toca conversar con chicos que han perdido familiares, pero cercanos, papá, mamá, ¿no es cierto? Y se hunden. Pero me ha tocado conversar con otros que me dicen, mire tía, yo tengo la posibilidad de hacer esto. Esto a mí me ocurrió, pero mi mamá me dejó así, mi mamá me orientó de esta manera. O esto fue tan repentino para nosotros, pero yo sé que esto es lo que tengo y hasta aquí llega mi límite. Yo no me puedo ir a estudiar a otro lugar, por ejemplo, porque tengo hermanos pequeños que dependen de mí. Qué importante ser consciente de eso. Además, ser creativo. Necesitamos ser creativos para buscar alternativas. En ocasiones nos quedamos con una sola idea. Nos quedamos con solamente la experiencia que hayamos tenido antes, nos haya dado resultados o no. Entonces, necesitamos ser creativos, necesitamos buscar alternativas y quizá no van a salir de nuestra mente, pero podemos perfectamente buscarlo en el internet, buscarlo en libros, conversarlo con algunas personas que nos puedan ayudar a generar estas alternativas. Para eso yo necesito darme un tiempo para poder analizar. Además, confiar en las propias capacidades. ¿Cuántos de nosotros a veces desconfiamos de nosotros mismos? No creemos de lo que somos capaces. Y para ser resiliente necesitamos empezar a confiar en esas capacidades. Así que yo te invito a hacer un listado de tus capacidades y a confiar realmente en eso que tú puedes hacer. Si tú no encuentras ninguna capacidad, habla con las personas de tu entorno. Aquellas personas que te aman te van a decir cuáles consideran que son tus capacidades, que a lo mejor tú podrás conversarlo, evaluarlo si realmente es así o no, y quizás puedas desarrollar habilidades que en este momento careces. Además, es importante asumir la dificultad como una oportunidad, no como una desgracia en tu vida. En ocasiones me toca conversar con las personas y sienten que todo es tan malo, que todas las cosas que viven, es que si hay clases por internet, que por qué las clases por internet, vamos a volver al colegio, pero que por qué vamos a volver al colegio si estábamos tan bien con las clases por internet, ¿no es cierto? Todo es una dificultad, pero qué interesante, en una ocasión me tocó ver el trabajo de un profesor que frente a la dificultad de tener que
cambiar las clases presenciales a un sistema como lo que tenemos en este momento, ¿no es cierto?, a través de una pantalla, es un profesor que lo vio como una oportunidad para aprender, para conocer, adquirió una cantidad de materiales, de tecnología, ¿no es cierto?, y realmente ha sido un desafío para él. Sin embargo, colegas de él que trabajan en la misma institución ha sido algo tan difícil para ellos. Entonces, qué importante es que nosotros podamos asumir las dificultades que enfrentamos como oportunidades. Además, es importante vivir el presente. ¿Cuántos de nosotros nos culpamos por el pasado? Es que no debía haber hecho esto. Es que mis padres, esas culpas que vienen por lo que hemos vivido anteriormente, ¿no es cierto? Y por otra parte, esa angustia por el futuro. Pero es que, ¿qué voy a hacer? Es que si no me resulta, es que si ya no me quedo con plata, es que si viene otra pandemia, ya estoy escuchando de mucha gente que está sufriendo por anticipado la presencia de otra pandemia, cuando todavía ni siquiera salimos de esta, ¿no es cierto? Entonces, vivamos el presente, es lo que tenemos hoy día, vivamos en función a eso. Qué importante además es cultivar amistades positivas. Si tú estás rodeado de mucha gente negativa, te invito a considerarlo y a evaluar. De 5 personas que te rodean y 3 son negativas, ya estamos mal, ¿no es cierto? O sea, permite que siempre hayan más positivos que negativos a tu alrededor. Si tú eres una persona negativa, necesitas reconocerlo, porque a lo mejor tú eres aquel que está intoxicando tu medio. Así que cuidado. Dicen que una manzana podrida puede podrir todo un cajón. Y eso justamente puede pasar con aquella persona que es negativa. Ahora, ¿cómo cultivamos aquellas amistades positivas? Pon el ojo, ¿quién es positivo en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario? Y arrímate a esa persona, cultiva esa amistad para que eso pueda ser también transmitido hacia tu vida. Aquí hay 6 recomendaciones más. ¿Cómo ser resiliente? El controlar las emociones, no las situaciones, es súper importante, porque hay muchas situaciones que nosotros no vamos a poder controlar. Este tema de la pandemia nosotros no lo podemos controlar. El tema de que en el ámbito en el que yo me desenvuelvo del trabajo, de que volvemos a clases, no volvemos a clases, que hay una clase hasta ahora, que no hay... Todo eso, ¿no es cierto? Es algo que no lo podemos controlar, lo determina la directora del colegio, lo determina la superintendencia, el Ministerio de Salud, y no depende de nosotros de una decisión. No, yo no puedo controlar eso, pero sí puedo controlar lo que siento, sí puedo controlar mis emociones, ¿no es cierto? Y anteriormente hemos hablado de la importancia de un buen manejo emocional en nuestra vida. Y de eso sí debemos preocuparnos. Y esta es una característica que debe, ¿no es cierto?, desarrollarse en nosotros para aprender a ser resilientes. Ahora, necesitamos ser flexibles a los cambios. Y yo sé que en ocasiones cuesta mucho. ¿Y por qué? Porque entramos en una rutina, porque de repente los cambios afectan a veces económicamente, a veces anímicamente, ¿no es cierto? A veces es más fácil vivir lo mismo y es más complicado, ¿no es cierto?, los cambios. Incluso, por ejemplo, no sé, a mí me encanta cambiar los muebles de la casa, me encanta cambiar las cosas del lugar. No sé cómo es la experiencia en tu casa, pero no falta el que en la casa se enoja, ¿no es cierto? Que porque lo moviste, que ahora dónde está, que ahora no me acuerdo, y son cosas que necesitamos, son habilidades que necesitamos desarrollar, ser flexible a los cambios. También para ser resiliente, para desarrollar la resiliencia, necesitamos tener propósitos claros, necesitamos establecer objetivos, porque cuando tú tienes un objetivo propuesto y se presenta una adversidad, debes darle sentido a tu vida a partir del objetivo que tú tienes, no de la adversidad que estás viviendo. Eso significa a lo mejor que vas a tener que buscar alternativas para llegar a tu objetivo, pero tu objetivo se va a mantener. ¿No es cierto? Tu mirada tiene que estar puesta allí. Cuando iniciamos la pandemia el año pasado, yo les hablaba a los chicos que estaban en enseñanza media y les decía, su objetivo es terminar el colegio. Hemos cambiado la forma, ahora lo hacemos a través de una computadora, pero el objetivo es el mismo. O sea, tienes que igual sacarte buenas calificaciones, tienes que igual prepararte para la prueba de transición que te lleva a la universidad, ¿no es cierto? Entonces, concentrémonos en los propósitos que tenemos y establezcamos objetivos. Esta
esta semana que pasó me tocó trabajar y hacer charlas con chicos de cuarto medio, y saben que en esta charla hablaba yo de la necesidad de tener metas, y de todos los alumnos, que en cada curso habían alrededor de 45 alumnos, habían dos, tres muchachos que eran capaces de decirme cuáles eran sus metas, pero el resto no. Entonces, tengamos cuidado. Yo te pregunto, ¿tienes un propósito claro en tu vida? ¿Has establecido objetivos por los cuales estás viviendo? Porque esto nos va a ayudar a ser resilientes. Lógicamente, si tú solo vives el presente, y no hablo de que nos angustiemos por el futuro, sino de que tengamos objetivos, nosotros necesitamos concentrarnos en cómo vamos a llegar al objetivo. Si algo nos pasa en la vida, bueno, tengo que buscar otras formas, pero tengo que lograrlo. Me he dado cuenta de muchas personas venezolanas que han pasado por muchas dificultades, médicos, ¿no es cierto? Conozco gente maravillosa de Venezuela que se la jugó estudiando, se sacrificó para ganar $30 mensuales. ¿De qué estábamos hablando? ¿No es cierto? Pero ellos tenían su mirada puesta en ser médicos. ¿Y cuántos de ellos dijeron, nos vamos? Nos vamos, y aquí en Chile tenemos muchos de esos médicos, ¿no es cierto?, que aprendieron y desarrollaron lo que es la resiliencia. Y yo dije, mi objetivo es ser médico, solamente que necesitamos cambiar ahora las estrategias y las formas en las que llegamos a eso. Tuvieron que cambiar de país, quizá tuvieron que empezar a trabajar en otras cosas antes de empezar a trabajar nuevamente como médicos, pero en la medida en la que tenemos el propósito claro, podemos desarrollar esta resiliencia para poder adaptarnos, para poder superar y además para salir fortalecidos. Otra cosa importante para ser resilientes es que necesitamos utilizar el humor. No el humor para ofender, no el humor para agredir a los demás, sino el humor para ver las cosas de una manera más positiva, para ver los errores y las dificultades, ¿no es cierto? Como algo que pasó, algo chistoso, algo que fue, algo que yo puedo avanzar en relación a eso. Ahora, es importante buscar ayuda. El resiliente, si tú quieres ser resiliente, busca ayuda, porque solos es más difícil. Tú tienes que haber vivido esa experiencia, que en la dificultad es más difícil enfrentarlo solo que bien acompañado, ¿no es cierto? Entonces busca ayuda, ya sea de tu familia, de un amigo, ¿no es cierto? De una red de apoyo a través de una iglesia, de un grupo social que te sostenga para poder ser resiliente. Y por sobre todas las cosas hay algo que yo siempre te voy a recomendar, es que puedas confiar en que Dios tiene el control. Y entonces tú vas a poder superar, tú vas a poder adaptarte y vas a poder salir fortalecido porque sabes que lo que te está ocurriendo está dirigido por un Dios que te ama por sobre todas las cosas. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ir desarrollando cada una de estas estrategias para poder lograr la resiliencia. Ahora, ustedes me preguntarán, yo sé que hay muchas mamás, muchos papás, muchos abuelos, ¿no es cierto?, que están preocupados de los niños y que de repente vemos que ellos son tan poco resilientes, que generan tanta frustración, que de nada se complican tanto, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunas recomendaciones y es importante, en primer lugar, que debemos construir un apego seguro, esta relación, esta fortaleza del vínculo afectivo, de un vínculo estrecho entre ese niño y su figura significativa, su papá, su mamá, ¿no es cierto? Aquella persona que está cercano a él. Y además capacitarlos para ser resilientes. Recordemos que la resiliencia se desarrolla, ¿no es cierto? Entonces, así como le enseñamos a lavarse los dientes, tenemos que enseñarles a ser resilientes. Son habilidades muy importantes en la vida. Primero partimos de ser un ejemplo. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos, nuestros niños lo absorben como esponjas. Y si tú eres un mal ejemplo, tu hijo va a absorber un mal ejemplo. Si tú eres un buen ejemplo, vas a darle muchas herramientas y muchas estrategias a tu hijo porque las va a estar observando y las va a imitar. Además, para hablar de resiliencia es importante no sobreprotegerlos. En muchas ocasiones, porque es el niño más pequeñito, porque es el único que tengo, porque, ay, es que es tan lindo, porque estoy dedicada a él, lo sobreprotejo y al final no permito que desarrolle resiliencia.
Por el contrario, ¿no es cierto? Se frustran con mucha facilidad porque siempre se han suplido sus necesidades o frente a las dificultades que han enfrentado, ha estado allí un adulto. Ahora, es importante que el adulto esté para acompañar, no para evitar que el niño se caiga. No es malo que un niño se caiga. A veces me he enfrentado con muchos papás que no dejan que los niños se suban a los árboles porque se puede caer. Que se caiga, el niño va a aprender, es importante. ¿Y qué pasa si se cae? Se levanta de nuevo, ¿verdad? Y a veces nosotros, no, pobrecito, te caíste. Y nosotros transmitimos justamente lo contrario a lo que es la resiliencia. Y además, creer en sus capacidades. En ocasiones nosotros les decimos, haz la cama, pero después vamos y se la hacemos nosotros porque sabemos que la va a hacer mal. ¿No es cierto? O le decimos que haga algo y después vamos y lo supervisamos y lo terminamos haciendo nosotros. Y no creemos en sus capacidades. Aprendamos a creer, aprendamos a acompañar, a enseñar, a instruir, a guiar. No a ser ese supervisor que después va a hacer el trabajo por el niño. Ahora, siempre lo menciono, es importante validar lo que los niños sienten, transmitirles confianza, ver los errores como oportunidades, no con el castigo por detrás del error, sino que ya ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos superar esta situación? ¿Qué aprendes de todo esto? ¿No es cierto? Porque es importante reconocer los aprendizajes que se obtienen de cada una de las experiencias que ellos tienen. En ocasiones, por ejemplo, me toca trabajar con niños que se pelearon con el amiguito y la mamá le dijo que nunca más se junte con el amiguito. Claro, fácil así, ¿no es cierto? Pero ¿cómo va a aprender a enfrentar ese tipo de situaciones? ¿Cómo va a aprender a solucionar un conflicto, a vivir por un proceso doloroso? Finalmente, nosotros como adultos muchas veces no permitimos que nuestros hijos desarrollen la resiliencia. Yo, en mi modo de ver las cosas, creo que los adultos, ¿no es cierto? Los más adultos son más resilientes que las nuevas generaciones, justamente porque habían más dificultades, porque ellos tenían que batírselas como ellos pudieran, ¿no es cierto? Y tenían que salir adelante. Y lo mismo con la gente venezolana. Nosotros vemos aquí muchos venezolanos, muchos colombianos que han venido a demostrarnos que se puede salir adelante, ¿no? Hay niños que vemos que tienen una capacidad de resistir, de sobreponerse, de adaptarse. Hoy día en la tarde íbamos a la casa de mi hermana y personalmente a nosotros, como padres, nos cuesta lograr, por ejemplo, que nuestro hijo se quede en un solo lugar tranquilo o jugando con un solo juguete. No, él juega por aquí, juega por allá, se mueve, corre. Y había un niño en la calle, ¿no es cierto? Y él se tuvo que adaptar a ese lugar donde tiene ese juguete, el único juguete. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si sale de ahí lo pueden atropellar y la mamá está pidiendo dinero en la calle. Entonces, qué importante es que nosotros podamos permitir que los niños vivan ciertas experiencias que los ayuden, lógicamente siempre resguardando su seguridad, pero ser un ejemplo para ellos, no sobreprotegerlos y creer en sus capacidades. Ahora, necesitamos enseñar la resiliencia en la niñez y fortalecerla en la adolescencia. ¿Ya? Y aquí voy a explicar un poquito, porque en realidad el trabajo más fuerte se debe realizar en la niñez o ya después cuando eres joven y como joven te das cuenta que necesitas ser resiliente. ¿Ya? Sin embargo, es importante que nosotros podamos reconocer aquellas cosas que son importantes en la adolescencia. Y miren, necesitamos, ¿no es cierto?, nosotros reconocer que los adolescentes, para poder desarrollar la resiliencia o para poder actuar de una manera resiliente, necesitan tener una autoestima saludable, una autoestima alta y redes de apoyo que sean significativas para él, independientes de que pueda ser la familia, de que pueda ser sus amigos, de que pueda ser a veces la familia del amigo, ¿no es cierto? A veces profesores, a veces en la iglesia, pero redes de apoyo que sean significativas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre los factores de protección de ese adolescente y los factores de riesgo, porque si hay algo que los adolescentes hacen es arriesgarse.
¿verdad? Y eso los pone a ellos en una situación de exposición. Entonces, es súper importante que nosotros podamos considerar esos factores de riesgo, que pueden ser, por ejemplo, el tema de ciertos consumos de tóxicos, de ciertos lugares en los que ellos se desenvuelven, de ciertos ambientes en los cuales ellos se desarrollan, y los factores de protección, ¿no es cierto?, en los que quizá en ocasiones como padres vemos que frente al adolescente no estamos logrando ejercer esa influencia, pero que sí podemos ver que tiene una red de apoyo que sí es significativa. En la medida en la que hay un equilibrio entre estos factores de protección y de riesgo, ¿no es cierto? Y que aquí implica tanto la autoestima como las redes de apoyo, va a permitir que ese adolescente pueda lograr enfrentar las situaciones que debe enfrentar de una manera resiliente. Situaciones como de repente perder el año, los padres divorciados, ¿no es cierto? Cuando la polola o el pololo le termina, que para ellos son situaciones súper complejas, son situaciones que a ellos los sobrepasan, como ellos dicen, ¿no es cierto? Pero es importante que nosotros podamos asegurar esto para poder lograr que su resiliencia sea sana, sea elevada para enfrentar lo que ellos están viviendo. ¿Ya? La estigmatización del periodo adolescente en sí no favorece la resiliencia, ¿ya? Haciendo que las capacidades resilientes incluso se bloqueen, se obstaculicen y se impida su expresión. Por lo tanto, no podemos exigir que los adolescentes sean tan resilientes como quisiéramos que sean. La situación que ellos están pasando para ellos es difícil. Sí, asegurémonos de que su autoestima sea alta. ¿Sí? Sí, asegurémonos, ojalá, de nosotros como padres ser esa red de apoyo, o asegurarnos que sus amistades van a ser una red de apoyo positiva para ellos. Y de esta manera nosotros vamos a poder asegurar, por así decirlo, ¿no es cierto?, esta resiliencia con la que ellos puedan enfrentar las situaciones. Afortunadamente la adolescencia es una etapa, ¿no es cierto?, que así como empieza, también termina, y ya luego va a cosechar aquellas cosas positivas en su vida y va a poder ir desarrollando estas capacidades en la medida en la que va experimentando en su propia vida. Me gustó muchísimo, vi un estudio que se realizó en Bolivia, dice la doctora Ruth Guillén de Maldonado, dice: dar a los adolescentes la oportunidad de poner a prueba sus propias capacidades para lograr el éxito, porque el tropiezo se convertirá en crecimiento personal siempre que exista un apoyo interno, autoestima saludable, y externo, las redes de apoyo. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros permitamos que nuestros adolescentes puedan probar sus propias capacidades, ¿sí? Que ellos vayan experimentando. Yo siempre les digo, es mejor que nuestros hijos se equivoquen en casa que lo hagan una vez que salieron, porque cuando salieron no vamos a estar nosotros. Entonces, ¿a quién van a recurrir? Es mejor que cometan todos los errores, todas las malas decisiones, que las tomen mientras están en tu hogar, ¿no es cierto? Para que tú los puedas acompañar. Cuando en ocasiones los sobreprotegemos o los limitamos demasiado, cuando ellos salen de casa quieren romper todos esos límites y hacer todo lo que quieren, y una vez que se equivocan es difícil, ¿no es cierto?, que ellos puedan lograr el apoyo adecuado. Así que recordemos que dar a los adolescentes la oportunidad de poner a prueba sus propias capacidades para lograr el éxito, porque el tropiezo se convertirá en el crecimiento espiritual, en el crecimiento personal de ellos, siempre y cuando exista apoyo interno y externo. Así que es súper importante el tema de los factores de protección y los factores de riesgo, que como adultos los podemos manejar para nuestros adolescentes. Ahora, solamente como un dato curioso, ¿no es cierto?, en una investigación que se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de México, el grupo era bastante reducido, pero sí, la investigación igual me llamó la atención porque nos da una idea. Los grupos de niños y de adolescentes resultaron con un nivel bajo de resiliencia, y los grupos adultos jóvenes y adultez media con un nivel de resiliencia más alta. ¿Ya? Ahora, es importante reconocer que cada una de las personas va a tener una forma muy distinta. Mira, el mínimo en los adultos jóvenes tuvieron 34 y el máximo 160. Y tenemos que hubo 160 en niños adolescentes, ¿no es cierto?, adultos. Entonces, esto es tan variable,
pero todo depende de las experiencias y la forma en la que nosotros enfrentamos estas experiencias. Me ha tocado conversar, ver familias que viven circunstancias adversas, que tienen muchos hijos y cada hijo actúa de una manera tan diferente. Vemos que algunos han desarrollado una resiliencia, mientras que otros no, y esto puede ser porque a lo mejor nacieron antes, porque las circunstancias económicas de cuando nació uno eran distintas a cuando nació el otro, ¿no es cierto? Sin embargo, mientras más experiencia tenemos, es más probable desarrollar mayor resiliencia. Y es lo que más o menos nos apoya, ¿no es cierto?, en lo que les menciono ahora. O sea, vemos que niños y adolescentes tienen un bajo nivel de resiliencia, sin embargo, adultos y jóvenes, adultez media, hay una alta porque hay más experiencias en la vida. Sin embargo, creo que si analizamos estudios, ¿no es cierto?, entre niños de Chile en este momento y niños de Venezuela, podemos ver que los niños venezolanos han desarrollado una resiliencia considerable, asombrosa, ¿no es cierto?, y que es digna de imitar. Muchísimas gracias entonces por esta oportunidad, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.